Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Cada minuto, los servidores de correo electrónico a nivel global detienen en seco cerca de 10 millones de mensajes maliciosos. 10 millones. Es una locura. 10 millones, sí. O sea, la bandeja de entrada es, estadísticamente hablando, el punto más atacado de toda nuestra vida digital. Y sin embargo, la tratamos con una ligereza impresionante. Totalmente. Es como un automatismo, tal cual como abriríamos el buzón físico de la casa. Damos por sentado que un mensaje viaja del punto A al punto B y ya. Claro, sin pensar en la infraestructura inmensa que hace que todo eso sea posible. Exacto. Y fíjate que esa es la gran ilusión óptica del diseño de software moderno, ¿no? La interfaz es tan limpia, tan minimalista, que oculta una arquitectura verdaderamente brutal. Ujú. Lo que el usuario percibe como este simple acto de teclear un texto y darle a enviar, es en realidad una interacción en tiempo real con bases de datos distribuidas. Claro. Hay protocolos de encriptación, análisis heurístico. Es decir, entender esa capa invisible cambia por completo la forma en que uno maneja la información. A ver, analicemos esto. Porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente desglosar esa mecánica invisible. Me parece perfecto. Vamos a explorar a profundidad esta dinámica de enviar y recibir correos. Y nos vamos a enfocar mucho en el ecosistema de Gmail. Sí que es el estándar para mucha gente. Exacto, pero no lo vamos a ver como un simple tutorial, sino entendiendo el por qué y el cómo detrás de cada función. Para dominar esta herramienta, digamos que el primer paso lógico es diseccionar el espacio donde nace el mensaje, o sea, el lienzo de redacción. Así es. Y hay muchísima psicología de interfaz operando ahí mismo, ¿verdad? Muchísima. De hecho, el diseño de la ventana de redacción es un caso de estudio fascinante sobre lo que llamamos carga cognitiva. Ajá. Cuando uno presiona el botón de redactar en Gmail, la ventana no secuestra la pantalla completa de forma predeterminada, como pasaba en sistemas más antiguos. Es verdad, sale ahí abajito. Se ancla estratégicamente en la esquina inferior derecha. Y esto no es un simple capricho estético de los diseñadores. Ah, ¿no? No para nada. El ojo humano procesa el centro de la pantalla como el área de enfoque principal y las esquinas quedan como visión periférica. Claro, tiene sentido. Entonces, al situar el borrador en esa esquina, el sistema permite que la atención principal siga anclada en el flujo de información de la bandeja de entrada. Ah, o sea que permite mantener el contexto sin forzar al cerebro a cambiar de tarea abruptamente. Exactamente. Es decir, uno puede estar consultando un correo antiguo, copias un dato, y el borrador sigue ahí, en espera, sin interrumpir tu flujo de lectura. Tal cual. Y si realmente se necesita un nivel de concentración absoluto, la interfaz te ofrece la opción de ampliar esa ventana. Sí, el botoncito de las flechas. Ese mero. Y al hacerlo, fíjate que no solo crece el tamaño de la ventana, sino que el fondo se oscurece ligeramente. Ah, es un detalle súper sutil. Muy sutil, pero es un mecanismo poderoso para aislar la atención y bloquear todo el ruido visual de la bandeja de entrada. O sea, flexibilidad pura entre mantener el contexto o aislarte por completo. Exacto. Ahora, entrando ya en lo que es la anatomía del mensaje en sí, la forma en que gestionamos los destinatarios define muchísimo la huella digital del correo. Sin duda. Hablamos de los campos famosos de copia y copia oculta, el CC y el CCO. Porque más allá de su función básica de, no sé, añadir personas a un hilo, el uso de estos campos es una cuestión verdaderamente crítica de privacidad de datos. Crítica, sí. Y de gestión de metadatos también. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Yo siempre uso esta analogía para quienes nos escuchan. A menudo subestimamos el impacto de colocar a docenas de personas en un campo de copia visible. Uy, sí. El típico correo masivo donde todos ven los correos de todos. ¡Exacto! Y más que hablar en una plaza pública, hacer esto es casi como imprimir un directorio telefónico con los contactos personales de todos los involucrados y entregárselo a cada uno de ellos en la mano. Es una barbaridad si lo piensas así. Totalmente. Se están exponiendo direcciones de correo que hoy en día son identificadores digitales primarios sin el consentimiento explícito de esas personas. Y el problema escala rapidísimo.
porque piensa que cualquier persona en esa cadena puede tener su cuenta comprometida. Claro. O pueden estar usando clientes de correo de terceros que raspan todos esos datos para venderlos o hacer spam. ¡Qué peligro! Por eso el campo de copia oculta, el CCO, actúa como un firewall. Es rudimentario, sí, pero es extremadamente efectivo. ¿Y cómo funciona exactamente a nivel técnico? Pues mira, desde el punto de vista del protocolo de red, lo que hace el servidor cuando se usa la copia oculta es generar correos electrónicos individuales completamente separados durante la transmisión. Ah, o sea, no manda un solo paquete gigante. Exacto. El destinatario final recibe un paquete de datos que literalmente no contiene el bloque de metadatos de los otros receptores. ¡Wow! Es una medida de higiene digital básica que, lamentablemente, a menudo se ignora por completo. Y el hecho de que la interfaz de Gmail mantenga estos campos colapsados por defecto, supongo que responde a esa misma reducción de carga visual de la que hablábamos hace rato. Sí, es la misma filosofía. Si la herramienta avanzada no se necesita para la tarea inmediata, se oculta. Minimalismo puro. Pero donde uno sí tiene control visual total, es justo debajo del asunto, en esa inmensa barra de herramientas de formato. Uy, la famosa barra. Y aquí yo tengo un pequeño cuestionamiento, porque hay un dilema. Con 11 fuentes distintas, colores de fondo, alineaciones, Ajá. ¿no corremos el riesgo de que la gente envíe correos que parezcan un cartel de circo en lugar de un mensaje profesional? Digo, es demasiada libertad. Es un riesgo enorme. Y tienes toda la razón. El exceso de formato no solo es un problema estético, es un problema de legibilidad cruzada muy serio. ¿A qué te refieres con legibilidad cruzada? Pues que un correo muy formateado inyecta un montón de código CSS oculto en el mensaje. Ya. Entonces, cuando ese mensaje aterriza en un cliente de correo diferente, digamos, no sé, en una aplicación móvil antigua o en un entorno corporativo de esos que son súper restrictivos. Que bloquean todo. Exacto. Ese código puede romperse por completo, haciendo que el texto sea un desastre ilegible. Claro, se ven puros símbolos raros. Por eso, el botón más poderoso de toda esa barra no es el de añadir colorcito o negritas, sino el botoncito de eliminar formato. Es como el salvavidas estético por excelencia. Yo misma lo uso todo el tiempo. Cuando copias un fragmento de texto de una página web o de un Word muy complejo y lo pegas en el borrador. Viene con toda la basura, sí. Viene con código, diferentes tamaños de letra, el botón de eliminar formato limpia toda esa data, estandariza el texto y, lo más importante, asegura que el receptor vea exactamente lo mismo que el emisor. Sin sorpresas. Exacto, sin sorpresas en la pantalla. Y supongo que esa misma lógica de eficiencia técnica se aplica como metemos información externa al mensaje, ¿no? Como los archivos adjuntos. Totalmente. De hecho, existe una diferencia arquitectónica gigantesca entre adjuntar un archivo de la manera tradicional y utilizar la integración con plataformas en la nube, como Google Drive. Sí, es la diferencia entre enviar la carga útil completa o enviar solo un mapa hacia esa carga. Esa es una excelente analogía. Porque cuando uno adjunta un archivo tradicional, digamos un PDF pesado de unos 20 megabytes, Ajá. se está forzando a los servidores a duplicar y transmitir ese peso físico a través de toda la red. Y va a consumir ancho de banda y ocupar espacio permanente en la bandeja del receptor. Y si se lo mandas a 10 personas, ya multiplicaste esos 20 megabytes por 10. Una locura. Pero al insertar un archivo mediante Drive, el paradigma cambia por completo. El correo electrónico deja de ser este vehículo de transporte de carga pesada y se convierte simplemente en un canal de distribución de permisos. O sea, el archivo nunca viaja. No viaja. Se envía un enlace que es básicamente un puntero criptográfico hacia el documento original alojado allá en el servidor. Claro. Esto no solo alivia el peso monstruoso de las bandejas de entrada, sino que permite algo que el correo tradicional hace imposible. ¿Qué cosa? La corrección post-envío. Ah, claro. Si descubres un error en un documento que ya mandaste mediante un enlace de Drive, vas, lo corriges en el archivo original en tu nube y quien reciba el enlace siempre va a acceder a la versión más actualizada. Es brillante porque cambia por completo la dinámica del control de versiones. Ya no tienes el correo de documento final, este sí es el final. Exacto. Te ahorras todo eso. Pero hablando de controlar la información, fíjate que hay una función en la barra de herramientas que siento que redefine quién es el dueño del mensaje una vez que sale de nuestra pantalla. ¿Te refieres al modo confidencial? Ese mero.
A simple vista parece una herramienta nomás para ponerle contraseña a un correo, pero el mecanismo técnico de fondo altera la naturaleza misma de lo que es un correo electrónico. Es que el modo confidencial es, técnicamente hablando, un truco brillante de arquitectura de red. A ver, explícanos eso. Cuando se envía un correo normal, usando el protocolo clásico SMTP, el mensaje y sus datos salen de tu servidor de origen y se copian físicamente en el servidor del destinatario. Y ahí ya perdiste el control. Ya lo perdiste total. Pero lo que hace el modo confidencial es no enviar el correo en absoluto. Espera, entonces, ¿qué es exactamente lo que aterriza en la bandeja del destinatario? Aterriza una especie de interfaz web, un marco incrustado. El texto real de tu correo y los archivos adjuntos se quedan alojados y bien encriptados en los servidores del emisor. Ah, ok. El destinatario solo recibe un enlace altamente estilizado que actúa como una ventana hacia ese servidor seguro. O sea que como el destinatario nunca posee realmente los datos en su propio equipo, el creador del mensaje puede, digamos, revocar el acceso en cualquier momento o ponerle una fecha de caducidad. Tal cual. Es decir, cuando expira el tiempo, simplemente se cierra esa ventanita hacia el servidor y ya no ven nada. Se baja la persiana. Y por eso el sistema puede bloquear eficazmente que se copie el texto, que se reenvíe o que se impriman los adjuntos, porque el receptor está mirando la información a través de un cristal blindado digital, digamos. Exactamente. No la tienen en sus manos. Y encima, el nivel de seguridad adicional que te exige una contraseña enviada por mensaje de texto al celular del destinatario. Eso ya es otro nivel. Sí, asegura una autenticación de 2 factores casi infranqueable. Cambia drásticamente la dinámica de poder sobre esos datos confidenciales. Y fíjate que esa necesidad de mantener el control sobre la información nos lleva a uno de los momentos de mayor tensión en el uso diario del correo. Uy, el instante de presionar el botón de enviar. Ese microsegundo de pánico. Sí, estoy segura de que a todos nos ha pasado. Pero la plataforma ofrece sistemas de mitigación de errores muy sofisticados hoy en día, empezando por ejemplo por la protección pasiva de los borradores automáticos, Benditos borradores automáticos. que se guardan solitos independientemente de si se te cae el internet. Sí, sí. Pero la verdadera red de seguridad, la que te hace sentir que puedes viajar en el tiempo, es la función de deshacer envío. Uy, sí. Yo la veo como la capacidad de atrapar un avión de papel en el aire un segundo después de haberlo lanzado porque te diste cuenta de que llevaba un error ortográfico. Es una gran imagen. Y lo fascinante aquí no es solo el hecho de que exista, sino cómo funciona realmente detrás del telón. Porque no es que el sistema corra a la bandeja del receptor a borrar un mensaje que ya llegó, ¿verdad? Para nada. Más bien, aprovecha una interrupción artificial. El mecanismo real detrás de esto es un retraso deliberado en la cola del servidor. Ah, o sea, lo frena. Exacto. Cuando uno hace clic en enviar, el correo no sale al ciberespacio inmediatamente. El servidor de salida literalmente congela ese paquete de datos en una especie de sala de espera digital. ¡Qué interesante! Y si uno entra a la configuración general, de hecho se puede extender este margen de tiempo hasta unos 30 segundos. 30 segundos de gracia. Así es. Durante esa ventana, el botón de deshacer envío simplemente le dice al servidor, aborta la operación y devuélveme el paquete de datos a la pantalla de edición. Es un ejemplo perfecto de cómo meterle una pequeña fricción técnica intencionalmente al sistema resulta en un beneficio masivo para nosotros. Totalmente. Pero bueno, si hablamos de beneficios masivos, creo que tenemos que abordar el elefante en la habitación. La inteligencia artificial. Claro, la integración de modelos de IA como Gemini directamente ahí en la ventana donde redactamos correos. Porque esto ya no es solo una herramienta de autocompletar que te adivina la siguiente palabra. No. Es un rediseño completo de cómo interactuamos con el lenguaje escrito. Es un salto brutal. La transición de aquella redacción inteligente básica a estos modelos completos de lenguaje generativo altera muchísimo la carga cognitiva. ¿En qué sentido? Pues antes, el esfuerzo mental principal radicaba en la formulación. Ya sabes, encontrar las palabras adecuadas, estructurar el tono que suene formal pero no tanto, mantener la cohesión. Empezar a escribir, desde una hoja en blanco. Exacto. Pero la IA traslada a la persona del rol de creador de contenido al rol de editor y supervisor. Ajá. El algoritmo analiza todo el contexto semántico del hilo de correos, cruza esa información con patrones de lenguaje profesional y te genera una propuesta en segundos. Lo cual te ahorra un tiempo invaluable. Pero también plantea un desafío nuevo. Sí, claro. Si la herramienta se encarga de la formulación, la responsabilidad de uno ahora es el escrutinio crítico. Revisar con lupa. Exactamente.
Hay que revisar que la IA no haya alucinado un dato inventado, que el tono sea realmente el adecuado para la situación específica y que la información sea precisa. O sea, la eficiencia se dispara siempre y cuando se entienda que la máquina propone, pero el humano dispone. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que este cambio de paradigma en la redacción tiene su espejo directo en la recepción de correos. Porque la comunicación es bidireccional. Exacto. La forma en que la información entra y se organiza en nuestra bandeja ha sufrido unas evoluciones técnicas igual de profundas. Y yo creo que la más emblemática es la controversial pero súper ubicua vista de conversación. Ah, sí. Fíjate que la vista de conversación agrupada hoy en día nos parece lo más normal del mundo. Sí, ya estamos acostumbrados. Pero en su momento fue una alteración radical de la forma en que los clientes de correo mostraban la información. O sea, antes de esto, la bandeja era simplemente una lista cronológica pura y dura. Un caos, básicamente. Cada respuesta, cada reenvío, aparecía como un fragmento aislado, y uno tenía que andar buscando mentalmente y reconstruyendo el contexto de una discusión larga. Era terrible. Y el salto técnico para lograr esa agrupación, fíjate, dependió de un uso mucho más intensivo de los metadatos ocultos. Otra vez los metadatos. Sí, cada mensaje saliente lleva etiquetas de identificación únicas en su código fuente. Son parámetros como el Message ID o el In Reply To. Ok. Entonces, lo que hace la vista de conversación es analizar esos hilos invisibles en fracciones de segundo, y luego te presenta una interfaz gráfica que imita la linealidad de una conversación humana natural. Agrupa todo. Agrupa los paquetes de datos relacionales en una sola entidad visual. Es genial, pero, a ver, hay escenarios donde esa entidad visual se vuelve inmanejable. Ah, bueno, sí. Si tienes a 10 personas respondiendo a un mismo hilo sobre temas que varían ligeramente, la vista agrupada puede resultar abrumadora. Te pierdes. Sí, y hace que se te pierda un archivo adjunto crucial que quedó enterrado ahí entre 20 respuestas. Pero lo bueno es que uno tiene la capacidad de entrar a la configuración profunda y desactivar esta vista. Sí, forzando al sistema a mostrar cada correo como un elemento individual de nuevo. Y eso demuestra algo clave, que la eficiencia no siempre significa usar la herramienta más moderna o la predeterminada, sino saber adaptar el algoritmo a tu propio flujo de trabajo. Esa es la marca de un análisis maduro del software, sin duda. Y otra muestra de esa eficiencia en la gestión es la mecanización de las respuestas mediante flujos de trabajo, como el famosísimo botón de enviar y archivar. Uy, ese botón es la materialización de la filosofía del Inbox Zero, o sea, mantener la bandeja limpia. Tal cual. Servidor, simultáneamente se le ordena a la base de datos local que retire la etiqueta de recibidos del hilo original. Es magia pura. Y el mensaje no se borra, eso es importante aclararlo. Simplemente desaparece de tu campo visual principal y queda almacenado de forma segura en el archivo general. Es una limpieza automática que reduce drásticamente el ruido visual de la bandeja. Y mantener ese ruido visual bajo control es indispensable para detectar anomalías. Así es. Y te digo, la anomalía más frustrante en todo esto de gestionar correos es el mensaje que nunca llega. El misterio del correo perdido. Exacto. El fenómeno del correo perdido no suele ser un agujero negro en Internet, ¿eh? Casi siempre es un problema de asignación de recursos o de lógica de filtrado allá en la nube. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alguien asegura haber enviado un reporte vital, urgente, y tu bandeja de entrada permanece completamente vacía? Es desesperante. La tendencia natural es culpar a la conexión o pensar, no, pues el servidor global está caído. Pero al realizar un diagnóstico metódico, resulta que el culpable más común es un concepto muy terrenal. El límite físico de las bases de datos. Exactamente. Y es que si analizamos la arquitectura de Google Workspace, encontramos un diseño de almacenamiento unificado. Sí. Los famosos 15 GB que te dan de forma gratuita no están particionados. Es un solo recipiente gigante que se comparte entre el correo, el alojamiento de archivos en Drive y la sincronización de las fotos. Y fíjate que esta integración es la que permite que los enlaces a documentos pesados funcionen también, pero crea un punto de falla sistémico tremendo. Tremendo. A veces le echamos la culpa a la tecnología, pero resulta que si un teléfono celular está configurado para respaldar videos en alta resolución automáticamente en la nube, Uy, se llena en nada. y ese almacenamiento llega a su capacidad máxima, todo el ecosistema entra en un bloqueo de seguridad. Los servidores de correo simplemente rechazan los paquetes de datos entrantes. Rebotan. Rebotan,
No importa cuántas veces le des a refrescar la pantalla, el servidor no va a procesar la entrega de un correo de texto de 2 kilobytes porque la cuota de la base de datos matriz está agotada por culpa de tus fotos antiguas. Es un detalle que a muchos se les escapa. Por eso, el primer paso en cualquier protocolo de diagnóstico de un correo perdido es revisar ese indicador de cuota de almacenamiento. Siempre. Y si hay espacio suficiente, bueno, el siguiente punto de inspección es la capa heurística, o sea, la carpeta de spam. Claro. Como mencionamos al principio, los filtros detienen millones de correos maliciosos mediante análisis de patrones, pero el sistema siempre va a priorizar la seguridad sobre la entrega. ¿Más vale prevenir? Exacto. Si un remitente legítimo envía un mensaje masivo sin la configuración de autenticación correcta en su propio servidor, el algoritmo lo va a etiquetar como un falso positivo y lo va a aislar en spam. Y si revisamos y no está en spam y tampoco está en la papelera, la búsqueda debe dirigirse a la vista de todos los mensajes. Sí, la gran papelera general. Porque debido a la facilidad con la que uno hace un gesto rápido en una pantalla táctil y archiva un correo accidentalmente, el mensaje puede haber saltado la bandeja de entrada principal sin que nos diéramos cuenta. Pasa muchísimo en el celular. Sí, y bueno, el diagnóstico se completa con la que yo llamo la prueba de bucle local. ¿Enviarse un correo a uno mismo? Exactamente. Esa es la prueba de fuego de la conectividad. Si un mensaje sale de tu cuenta y regresa a tu misma bandeja de entrada en segundos, confirmas de inmediato que el servidor de recepción está activo. Claro. Confirmas que la base de datos tiene espacio y que tu interfaz funciona. O sea, el problema queda matemáticamente aislado en el lado de la persona que te lo está mandando. Así es. O tal vez en una regla de filtrado muy específica que tú mismo configuraste sin recordar y que está desviando ese dominio en particular. Elimina la incertidumbre técnica descartando paso a paso. Es que es asombroso. Es asombroso cómo de construir algo tan cotidiano nos revela unas capas tan densas de tecnología. Totalmente. Digo, hemos explorado desde la psicología cognitiva que dicta dónde se pone la ventanita emergente de redacción, hasta cómo manipular los metadatos para proteger la privacidad con la copia oculta. Y analizamos cómo el modo confidencial transforma un simple correo en un portal de acceso súper seguro. Sí, la ventana blindada. Y desmitificamos la red de seguridad esta del retraso de los servidores antes del envío definitivo para poder deshacer el correo. Y profundizamos en el cambio de paradigma, ¿no? Desde las decisiones para agrupar los hilos de conversación hasta la lógica de diagnóstico para resolver fallas de almacenamiento unificado. ¿Así es? Conocer todos estos engranajes empodera enormemente la experiencia de quienes están frente a la pantalla todos los días. Porque la idea es dejar de ser usuarios pasivos y convertirse en operadores informados de esta arquitectura. Definitivamente. Pero bueno, antes de terminar este análisis a fondo, hay una reflexión que me parece inevitable y que surge de la evolución misma del sistema. A ver, dime. Hemos platicado cómo la inteligencia artificial nos asiste hoy en la redacción, sugiriendo textos y organizando todo. Sí, una capacidad que, por cierto, incrementa su volumen de procesamiento casi semanalmente. Va a una velocidad increíble. Exactamente. Si los modelos de IA ya son capaces hoy de leer un hilo de 50 correos para extraerte las 3 decisiones importantes y encima pueden generarte una respuesta con un tono perfectamente calibrado basada en instrucciones mínimas, en un horizonte temporal muy cercano, ¿qué porcentaje de nuestras bandejas de entrada será realmente el producto de una interacción reflexiva humana? Es una gran pregunta. ¿Y qué porcentaje serán simplemente agentes de inteligencia artificial enviando, leyendo, resumiendo y contestando a otros agentes de inteligencia artificial en milisegundos mientras nosotros nada más observamos el resultado final? Es un cuestionamiento profundo, la verdad, sobre si el correo electrónico seguirá siendo un canal de comunicación interpersonal o si de plano se va a convertir en un protocolo de transferencia de datos entre nuestros asistentes digitales. Pues queda esa inquietud sobre la mesa para reflexionar un buen rato. La próxima vez que se abra esa ventana de redacción, creo que vale mucho la pena observar los hilos de conversación y los botones de la interfaz con nuevos ojos. Entender la máquina invisible es el primer paso para dominarla. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.